Buenas tardes, estamos nuevamente en esta tarde del otro lado de la pandemia, aquí por la pantalla de Next TV y por Radio El Espectador, en esta tarde de jueves, en la que ha pasado muchas cosas, han pasado muchas. Parece que hace un montón que fueron los festejos por el título de la selección y que después de la euforia empezamos a hablar de, che, ¿eso repercutirá en los posibles contagios o aumentos de contagios? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola Sole, ¿cómo estás? Bien. ¿Festejó? Sí, claro, pero arriba del auto. Muy Salimos con mi hijo porque comprendo la necesidad del pueblo de tener algo genuino que le genere una motivación para festejos. Veníamos de mucho tiempo, de necesidad de tener algo así. Lo que por ahí no está bueno es lo que fue la concentración de personas en toda la Argentina, no solamente en Rafaela, en toda la Argentina. No, por supuesto. Y yo creo que era algo absolutamente esperable, pero tampoco soy tan pesimista por las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Así que, bueno, lo charlamos después. Lo charlamos, pero lo sumamos a esta charla al doctor Luis Cámara. Un lujo tenerlo en esta tarde del otro lado de la pandemia, médico, asesor presidencial. Y le preguntamos, doctor, primero, ¿festejó el título de la selección? No, acá en mi casa sí, por supuesto en mi casa, con mi hijo sí. Doctor, ¿me escucha? Pero no. Sí, yo lo escucho perfecto. Ah, perfecto, ahí está, sí, ahí lo tenemos, dígame. No, acá en mi casa con mis hijos, sí. Bueno, ¿cree que hay relación entre un posible rebrote o aumento de contagios en función de esto, en función de las vacaciones de invierno que en muchas provincias ya arrancó como la nuestra? ¿O cree que la vacunación va a hacer que esto no suceda? Yo creo que rebrote no va a haber, pero lo que sí va a haber, que ya pasó por una apertura media precoz que se hizo acá en el territorio del AMBA hace como un mes atrás, es que se aplane la curva de descenso de casos. Si tú te fijas bien, la cantidad de casos del principio de esta semana y el fin de la semana era exactamente igual que 20 días atrás. Entonces, eso significa que se ralentizó el descenso. Entonces, ahora con esos festejos, más las vacaciones todas juntas, puede llegar a pasar que el descenso de los últimos 4 o 5 días de nuevo hacia abajo, a que bajen los virus, más la cantidad de vacunas, tendría que hacer que fines de julio y durante el mes de agosto descienda significativamente la cantidad de casos, a lo mejor eso se enlentece. No va a haber rebrote, pero se puede enlentecer la mejoría. ¿Me comprenden? Sí, sí. Y eso es importante porque, bueno, cada día que pasa fallecen de 200 a 300 personas como mínimo, ¿no? Se aceleró el ritmo de vacunación también en este marco porque estamos prácticamente todos los días escuchando que llegan nuevos lotes de vacunas, de diversas vacunas, eso digamos en medio de toda esta situación del ingreso de la cepa Delta es positivo. Por supuesto que es muy importante que estemos un buen número, por lo menos 30 millones de personas con una dosis a principios de agosto. Eso sería algo muy bueno. Me van a sacar el tema de la segunda dosis, pero bueno, lo importante es por lo menos tener una dosis, porque una vez que tengamos eso, y bueno, lamentablemente por el punto anterior que las vacaciones van a mover más virus, y vamos a tener bastante menos cantidad de virus circulante. Al haber menos cantidad de virus circulante, una persona no vacunada tiene mucho menos probabilidades de contagiarse que si hay mucho virus, digamos. Si hay 30.000 casos en el día, un no vacunado es muy posible que se infecte. Si hay 10.000 casos, las posibilidades son 3 veces menos de infectarse. Entonces, también el efecto vacuna genera un beneficio indirecto para el no vacunado cuando baja la carga viral. Pero si en las vacaciones cometemos lío y la carga viral sigue alta, la sostenemos, ahí está el problema que yo te estuve diciendo unos minutos antes, ¿no? ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes, Eduardo López. Hola, te habla. tal? Doctor, ahí esta semana se conoció también los resultados de un estudio que se viene realizando ya desde hace unos meses por parte del Ministerio de Salud en el monitoreo de las personas vacunadas con una dosis en esta estrategia del gobierno y la Comisión Argentina de Inmunizaciones de ampliar la base de personas vacunadas con al menos una dosis, en donde el 70 al 80% de las personas se encuentran protegidas fundamentalmente de la forma grave del COVID. En esto que decíamos, por eso, en esto que decías recién, y yo recién le decía a Soledad que
calculaba fundamentalmente en relación a lo que fueron los festejos de este fin de semana y lo que es la movilidad de personas del fin de semana largo del 9 de julio y las vacaciones de invierno, estimo lo mismo que usted, que es no un rebrote, sino quizás una curva más lenta de lo que pensábamos que íbamos a tener. Pero fundamentalmente ahora empezamos a ver lo que buscábamos con la baja de contagio, que es disminución de camas ocupadas en internación general y disminución de camas ocupadas en terapia intensiva. ¿Cómo están viendo ustedes esto también en el AMBA? Sí, eso sí se está viendo claramente en el AMBA, porque tú has visto, eres médico, que esta segunda ola, el comportamiento de la ocupación de camas ha sido diferente al de primera ola. En la primera ola te diría que había 7, 8 pacientes en sala de clínica médica, que es mi especialidad, digamos, medicina interna, y habían 2 pacientes en terapia intensiva. En esta ola el componente ha sido diferente. De 10 camas habían 6 en clínica médica y 4 en terapia intensiva. 50 y 50. En la segunda ola no hubo problema con las camas en medicina interna, en clínica médica. Había problemas en terapia intensiva, porque eran pacientes más jóvenes, más graves. Los pacientes ancianos ya habían padecido el coronavirus, los que lamentablemente les hizo mal, se tenían que ir, ya no estaban, ya había un efecto de la vacunación, pero sí se infectaron mucha gente joven, de 40, 50, 60 años, muy vitales, mujeres embarazadas, lamentablemente, que terminaban ocupando las camas de terapia intensiva. La gestión de camas fue diferente el año pasado, la ola pasada, que esta ola. Entonces, por ejemplo, en mi propio servicio, acá en el Hospital Italiano, las camas de terapia intensiva están ocupadas, no mucho, pero tardan más en bajar, y las camas que estamos ocupando, lo que sería medicina interna, se han reducido drásticamente, digamos, ¿no? Doctor, una pregunta más de mi parte, por lo menos. ¿Cómo se explica esto que en estos días estamos asistiendo a algunos eventos masivos en algunos lugares del mundo con gran cantidad de presencia de público, con nula medida de distanciamiento entre personas que están asistiendo al evento, partido de fútbol, la final de la Eurocopa con el estadio de Wembley en Inglaterra con casi 100.000 personas, partidos finales de NBA en Estados Unidos con miles de personas en los estadios, y con países que tienen alta circulación comprobada de variante Delta? ¿Cómo se explica esto como contracara de lo que está ocurriendo acá en la Argentina? Bueno, yo creo que esos lugares me parece que dejaron de usar el barbijo en forma muy rápida, y por eso se habrá extendido mucho esta variante Delta, que yo por otro lado la veo como una variante bastante más inocente desde el punto de vista de generar enfermedad grave. Así que yo no estoy particularmente preocupado por la variante Delta. Debo ser la única persona en el mundo que dice eso. Pero yo coincido somos dos. Coincido bastante con usted. Creo que tiene mucha circulación, tiene mucha contagiosidad, pero no tanta letalidad o tanta gravedad de cuadros como lo que hemos venido viendo hasta ahora. Exactamente, porque ya están muchas personas vacunadas con una dosis, y para mí yo interpreto que a lo mejor este virus, el Delta, puede terminar de contagiar a lo último que le falta inmunización, y con él se podría completar la famosa inmunidad de rebaño, un 70, un 80% de la población vacunada y o contagiada, digamos, por así decirlo. No, me parece que hace falta un número muy grande para detener el virus, y yo creo que ese virus se expresó mucho porque se logró anular al virus de Kent, quedó prácticamente libre, entonces llegó a un coto de caza de un 20% de la población, más o menos, que está 30% en este momento tiene Europa, que no ha sido vacunada, que el virus se puede expresar, ¿no? Tiene muchas presas en este momento. Tú has dicho eso recién, acabo de leer hay un artículo periodístico de 1.000 personas que se contagiaron en un concierto que se hicieron, creo, en los Países Bajos, de 20.000 personas. 1.000 se contagiaron de golpe. 1.000 de golpe, de 20.000. Por lo tanto, una cosa que yo venía diciendo hace más de un año con el tema de los runners, el aire libre es protector, pero hay que ser muy cuidadoso, porque si uno mete la pata y salta, y también lo que nosotros hemos estudiado en biofísica, los aerosoles se expanden, sobre todo si no hay viento, se siguen expandiendo, y si uno está al aire libre y le podés sentir el aliento al vecino y le podés sentir el olor a transpiración, te entra el virus, eso es obvio, porque es el mismo mecanismo físico, digamos. Por lo tanto, a mí me parece que lo hicieron un poquito rápido. Si me decís acá en la Argentina, si vamos a tener muy poca carga viral dentro de 1 o 2 meses, que me parece que eso puede pasar, yo seguiría usando el barbijo por un buen tiempo. O sea, hacer muchas actividades,
Empezar a hacer muchas actividades, pero volver con a medidas llenar de las protección. oficinas, pero con barbijo, con barbijo. Doctor, ni le Hasta estar pregunto... totalmente seguro que quede el virus aplastado, que a lo mejor estará dentro de varios meses, totalmente. Porque América va a seguir teniendo contagios, sobre todo Brasil, Recortito, le pregunto ya casi que me lo anticipa, bueno, de un mensaje para todos los que nos están mirando y escuchando de cara a lo que se viene, que es otra fecha muy sensible para todos, más para toda esta parte del continente que somos muy sociables, que es la del Día del Amigo. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, hay que cuidarse, total, digamos, uno lo recuerda a los amigos de mil maneras, por un día más, un día menos no va a cambiar la historia y sí nos podemos contagiar. Tenemos que terminar esta pandemia, estamos cerca, yo veo la línea de llegada, yo ya la estoy viendo, no quisiera que cometamos error y que vayan estirándose esa línea de llegada, como te expliqué recién que ya perdimos 3 semanas por hacer algunas cosas inapropiadas. Entonces esperemos un poco más, ya nos vamos a juntar, pero este año se agota la pandemia. Tratemos que se agote lo más rápido posible y con la menor cantidad de pérdidas humanas. La Segunda Guerra Mundial, los buenos, los aliados la ganaron, pero con un costo muy grande. Tenemos que tratar de ganar esta guerra con el menor costo posible. Muchas gracias, doctor. Bueno, chao. Gracias. Buenas tardes. Allí estaba el doctor Luis Cámara, quien es asesor presidencial, quien es médico y viene desde el Hospital Italiano trabajando en el marco de esta pandemia. Y bueno, creo que un mensaje muy claro, ya se ve la línea esa que tanto esperábamos, que es la que dice llegada, fin, terminó la pandemia, pero depende de nosotros que esté más cerca o que cometamos errores y esté más lenta. Sí, es lo que venimos viendo desde el punto de vista sanitario, vislumbrando, por ahí con cierto temor a decirlo, ¿no? Porque no queremos que la gente piense que nosotros estamos transmitiendo un mensaje de final del problema. De hecho, empiezan a aparecer esta noticia de estos días en donde se empiezan a preparar los sistemas de salud para la pospandemia, que es la rehabilitación, la recuperación de aquellas personas que han quedado con algún tipo de secuela. Pero bueno, todavía estamos en una etapa en donde es importante sostener algunas medidas de distanciamiento y de cuidados, acelerar aún más el proceso de vacunación para poder llegar lo más pronto posible a esto que decía el doctor muy claro, ¿no? Que es aplanar directamente la presencia del virus, y eso se logra con evitar los contagios y tener mucha gente vacunada o inmunizada. Nosotros nos vamos al living, hacemos la pausa, nos vamos al living y hablamos con la doctora Sandra Capello de la pandemia aquí en nuestra ciudad, cómo está todo eso que decía el doctor Luis Cámara bajado a la realidad rafalina. Ya volvemos.